bajo las arenas de Egipto, late un misterio que ni el tiempo ha podido borrar. La Esfinge, inmóvil desde hace milenios, parece ocultar algo bajo sus patas. ¿Son túneles olvidados? ¿Cámaras prohibidas? Hoy viajaremos entre mito y ciencia para responder. ¿Qué hay bajo la Esfinge de Egipto? La Esfinge es la escultura monolítica más grande del mundo. Mide 73 metros de largo y 20 de altura. Tallada en roca caliza, nació del lecho rocoso mismo. Un cuerpo de león, símbolo de fuerza, y un rostro humano que aún genera debate. Algunos lo atribuyen al faraón Kefren. Otros creen que representa a su hermano Dedefre. Y hay quienes sugieren que es aún más antigua. Durante siglos fue tragada por la arena. Faraones intentaron liberarla. El faraón Tutmosis IV dejó testimonio en la Estela del Sueño. Allí narraba cómo la Esfinge le prometió el poder si era liberada. En el siglo XIX, viajeros europeos la redescubrieron. El arqueólogo Giovanni Battista Caviglia comenzó a desenterrarla en 1817. Más tarde, Auguste Mariette continuó la tarea. Finalmente, en el siglo XX, quedó visible en su totalidad. Pero el enigma de su origen permaneció intacto. ¿Quién la construyó realmente? ¿Y por qué elegir un león con rostro humano? Los egipcios la llamaban Orem-Ake, el ser Horus del horizonte. Para ellos era un guardián sagrado, un vigilante que protegía las puertas del más allá. A lo largo de la historia, fue adorada y temida por igual. Su sola presencia evocaba respeto. Pero bajo esa roca monumental, aún persiste el enigma. ¿Qué yace oculto bajo su colosal cuerpo? Un secreto que ni faraones ni arqueólogos han logrado revelar. La Esfinge, guardiana del tiempo, aún nos mira en silencio. Y bajo sus patas, comienza nuestro misterio. Desde tiempos antiguos, la Esfinge inspiró relatos oscuros. Cronistas griegos hablaron de pasajes ocultos bajo la roca. Historias que aseguraban la existencia de cámaras subterráneas. Los viajeros medievales también registraron leyendas similares. Decían que túneles secretos guardaban tesoros de faraones. Algunos hablaban de pasajes que conectaban con las pirámides. Otros de entradas selladas con bloques imposibles de mover. ¿Eran mitos o advertencias olvidadas? En la Edad Media, algunos creían que demonios custodiaban la Esfinge. Se decía que quien entrara nunca saldría con vida. Con el Renacimiento, exploradores redescubrieron esos rumores. Algunos dibujaron pasajes inexistentes bajo la arena, pero las arenas siempre borraban cualquier evidencia. En el siglo XIX, aventureros europeos retomaron la búsqueda. Se excavaron túneles improvisados alrededor del monumento, pero nunca hallaron lo que esperaban. Los relatos hablaban de cámaras repletas de manuscritos, de bibliotecas perdidas que podían cambiar la historia. ¿Acaso eran restos de una civilización anterior a Egipto? Algunos lo conectaban con la Atlántida. Otros aseguraban que era un templo de iniciación mística. Leyendas que cruzaron culturas y continentes. Cada generación alimentó su propio mito, pero todas coincidían en algo. Bajo la Esfinge, hay algo oculto. ¿Un tesoro? ¿Un archivo prohibido? ¿O este solo un espejismo creado por nuestra imaginación? Aún hoy, los rumores mantienen viva la fascinación. Cada piedra parece susurrar secretos jamás revelados, y cada silencio abre un nuevo misterio. La Esfinge es más que piedra, es una pregunta eterna. ¿Qué sabían realmente los antiguos sobre lo que yace bajo ella? Un misterio que nos acerca al límite entre mito y ciencia. Donde las leyendas terminan, comienzan las preguntas de la ciencia. Y esas preguntas cambiarán nuestra visión de la Esfinge para siempre. Porque lo invisible puede estar más cerca de lo que imaginamos. Con el siglo XX, la ciencia comenzó a mirar bajo la Esfinge. Se utilizaron equipos de sísmica y ondas de sonido. Los primeros resultados desconcertaron a los arqueólogos. Se detectaron cavidades bajo las patas delanteras, anomalías que parecían indicar pasajes ocultos. En 1993, un equipo norteamericano usó georradar. Confirmaron la existencia de cavidades bajo el monumento. Los resultados fueron enviados al Consejo Supremo de Antigüedades.
Sin embargo, pronto se ordenó detener los estudios. La pregunta quedó suspendida. ¿Qué se quería ocultar? Otras expediciones internacionales pidieron continuar, pero las licencias nunca fueron otorgadas. Las autoridades egipcias alegaban preservar la integridad del monumento. Los críticos, en cambio, sospechaban censura. El debate entre ciencia y misterio se intensificó. ¿Por qué impedir abrir lo que la tecnología ya había revelado? Los registros mostraban cavidades rectangulares, no naturales. Era como si alguien hubiera tallado bajo la roca. Sin embargo, los egiptólogos oficiales fueron cautelosos. Afirmaron que podían ser grietas naturales, pero los patrones parecían demasiado perfectos. Algunos investigadores sugirieron cámaras funerarias secretas, otros, depósitos de textos sagrados. La esfinge, una vez más, no respondía. La ciencia podía mostrar las sombras de lo oculto, pero no podía entrar a la verdad de la roca. La esfinge guardaba silencio, como siempre, un silencio que parecía proteger algo prohibido. ¿Qué pasaría si un día se abrieran esos túneles? ¿Cambiaría para siempre nuestra historia, o descubriríamos que no hay nada en absoluto? Lo cierto es que la ciencia se detuvo en el umbral, y el misterio, una vez más, quedó intacto. Entre todas las leyendas, una se destaca sobre las demás. Se la conoce como la Sala de los Registros, un supuesto archivo secreto de la humanidad. Según los relatos, fue escondida por los sabios de la antigüedad, y su entrada estaría bajo las patas de la esfinge. La teoría ganó fuerza en el siglo XX, especialmente gracias a Edgar Cayce, el llamado profeta durmiente. Cayce aseguraba que bajo la esfinge había un archivo atlante, un registro con toda la historia perdida de la humanidad. Según él, ese archivo revelaría nuestro verdadero origen. Muchos lo calificaron como un delirio místico, pero la idea capturó la imaginación del mundo y se convirtió en una de las teorías más populares del siglo pasado. En los años 90, algunos creyeron estar cerca de confirmarla. Las anomalías detectadas bajo la esfinge parecían encajar con la profecía, pero el acceso fue negado una vez más. Los arqueólogos tradicionales rechazaron la teoría. Insistían en que no había pruebas sólidas. Sin embargo, los buscadores de misterios no se rindieron. Cada generación regresó con nuevas hipótesis. Algunos decían que era un templo de sabiduría, otros que guardaba tecnología perdida, y los más audaces que ocultaba pruebas de visitantes estelares. El mito creció hasta volverse parte de la cultura popular. Pero, ¿era todo solo ficción? Las anomalías geofísicas seguían allí, esperando a ser exploradas algún día. El mito de la Sala de los Registros se resiste a morir, porque incluso el silencio alimenta el misterio. ¿Será esta sala la clave para comprender nuestra historia? ¿O una ilusión nacida del deseo humano de respuestas? Por ahora, la Sala de los Registros sigue siendo solo un mito que aún nos desafía con su silencio, y que mantiene a la esfinge como el mayor guardián de lo desconocido. Más allá de túneles y cámaras, surge otra pregunta crucial. ¿Qué edad tiene realmente la esfinge? La arqueología oficial la atribuye al faraón Kefren, hace 4500 años, pero algunos investigadores sostienen que es mucho más antigua. El geólogo Robert Schoch propuso que la erosión es causada por agua, no por arena y viento como se creía. Esto implicaría que la esfinge es anterior al desierto mismo, quizás de una época en la que Egipto era fértil y verde, lo que empujaría su origen miles de años más atrás. Podría ser anterior incluso a la civilización egipcia. Esta hipótesis desató un intenso debate académico. Los egiptólogos tradicionales la rechazaron con dureza, pero el público quedó fascinado con la idea. La posibilidad de una civilización perdida anterior a Egipto. Algunos lo vincularon con la Atlántida una vez más, otros con culturas olvidadas del Sáhara. Si Schoch tuviese razón, la esfinge sería la obra más antigua jamás hallada, una reliquia de una humanidad desconocida. El misterio de su edad sigue sin resolverse. La ciencia pide pruebas, pero la piedra habla por sí sola, un lenguaje que quizá aún no sabemos leer. ¿Y si la esfinge fuera un mensaje del pasado remoto? ¿Un recordatorio de una historia olvidada? ¿O tal vez una advertencia para el futuro? Cada grieta, cada cicatriz, guarda un secreto aún por descifrar. El enigma de su edad mantiene viva la fascinación, porque quizá conocer su origen es conocer el nuestro, un reflejo de lo que fuimos
y de lo que aún no entendemos. La esfinge, más que piedra, es un espejo del tiempo, y mientras no sepamos su verdadera edad, el misterio seguirá respirando bajo la arena. Una pregunta sin respuesta que aún nos persigue. Hoy, la esfinge se encuentra protegida con celo absoluto. Excavar bajo ella está estrictamente prohibido. Las autoridades alegan preservar su estabilidad, pero para muchos, es una manera de mantener el secreto. Cada solicitud de exploración es rechazada. Los arqueólogos tradicionales insisten, no hay nada oculto, pero las anomalías detectadas siguen allí. Como heridas invisibles bajo la roca, el misterio no es solo lo que se esconde, sino por qué se evita tanto descubrirlo. ¿Qué verdad podría alterar nuestra historia? ¿Y qué pasaría si saliera a la luz? Algunos creen que pondría en duda los orígenes de Egipto. Otros que revelaría un pasado que preferimos ignorar. Un secreto capaz de cambiar nuestra visión del mundo, o tal vez, de demostrar que nada existía allí. Lo cierto es que la esfinge no responde. Permanece inmóvil, como guardiana del secreto. Un secreto sellado bajo toneladas de roca. ¿Es un archivo perdido de sabiduría? ¿O es solo un mito creado por el deseo humano de respuestas? Cada teoría alimenta aún más el enigma. Un enigma que atrae tanto a la ciencia como al mito, y que nos recuerda que la historia aún guarda silencios, silencios que duermen bajo la arena de Egipto. ¿Será la esfinge la última guardiana de un conocimiento perdido, o la mayor ilusión creada por el hombre? Quizás nunca lo sepamos con certeza, pero mientras no podamos excavar, el misterio seguirá vivo. El secreto de la esfinge no es lo que oculta, sino lo que inspira en quienes la contemplan, un símbolo eterno de lo inexplicable. Un desafío al tiempo, a la ciencia y a la fe. La esfinge, es secreto sellado de Egipto. La esfinge ha visto imperios nacer y caer bajo su sombra. Ha resistido al viento, a la arena y al tiempo mismo. Pero jamás ha revelado lo que oculta bajo su cuerpo. ¿Un archivo prohibido? ¿Un simple vacío? El misterio permanece sellado en el corazón de Egipto. Y mientras siga en pie, nos seguirá preguntando lo mismo. ¿Qué hay bajo la esfinge de Egipto?